día. Soy el doctor Claudio Fermani de Mendoza, Argentina. Quiero agradecer al doctor Bossi por su invitación. Para mí es un honor estar acá. Y bueno, les quiero compartir un poquito de la experiencia de nuestro grupo. Ya se presentaron, digamos, las premisas de una hemorroidectomía segura, y en esta charla lo que vamos a hablar es, nosotros tenemos cirugías resectivas y no resectivas. Nuestra charla se va a enfocar en la cirugía resectiva, que sigue siendo el gol estándar en hemorroidectomía, aunque hay muchas otras alternativas. Muchas veces tenemos que hacer una cirugía convencional porque no tenemos otra opción. Entonces, ¿cómo manejamos a ese paciente en el postoperatorio para que ande bien? O sea, el miedo grande de todos los pacientes siempre es a tener trastornos en el hábito evacuatorio después de ser operados. Por lo tanto, hay que ser muy conscientes en evaluar el hábito intestinal previo, el hábito evacuatorio previo, para prevenir uno de los problemas más grandes, que es la constipación y la impactación fecal postoperatoria. Entonces nosotros habitualmente no preparamos a los pacientes para hemorroidectomía, pero sí hacemos la salvedad en los casos de enfermos muy constipados y que tienen antecedentes incluso de haber hecho impactación fecal o bolos fecales. Esos casos les damos previamente laxantes y enemas, si no, no. El otro gran temor de los pacientes es el dolor. O sea que a todos los proctólogos tenemos mala fama porque nuestra cirugía duele en el postoperatorio, por la simple razón que al ano no le podemos dar reposo, como pasa con otras partes del cuerpo cuando se operan. Entonces, bueno, utilizamos esta triple asociación que nos da bastante buen resultado, de tramadol, paracetamol y ketorolac sublingual. Hay muchas otras alternativas, pero en general lo que recomendamos es utilizar una triple asociación de analgesia por lo menos durante la primera semana. Uso de antibióticos, no utilizamos de rutina. Esta es una pequeña encuesta que hice el otro día al grupo de WhatsApp de la LAB, y bueno, todos contestaron similar a lo que nosotros hacemos. Solo utilizamos en casos seleccionados, como pacientes inmunodeprimidos, cirugías donde haya asociado, por ejemplo, a la hemorroidectomía algún proceso infeccioso, o hay una fluxión, un absceso. Si no, no utilizamos de rutina. Sí, profilaxis, esto es postoperatorio. ¿Y cuáles son las complicaciones más frecuentes que vemos en la hemorroidectomía? ¿Sí? Las azules son las complicaciones que hemos tenido. Las rojas, gracias a Dios, no nos ha tocado, pero las vamos a describir. Ahora, todas esas complicaciones que están en azul son bastante frecuentes y cada tanto aparece algún paciente. Y ahora vamos a ver cómo se maneja cada una. Retención urinaria. La retención urinaria, digamos, es la complicación más frecuente. Hay trabajos que reportan hasta un 50% realmente atenta contra la cirugía ambulatoria. La gran ventaja que tenemos nosotros en hacer proctología es operar al paciente y que en el día esté en su casa, incluso aunque sean procedimientos mayores. Nosotros presentamos en un congreso cuyano hace unos años un trabajo de cirugía ambulatoria donde teníamos PPH, que también todos, salvo que un paciente se complique y le damos de alta en el día, los resultados son muy buenos, el paciente anda mejor y hasta vemos que el paciente que se va pronto a su casa en el postoperatorio hasta tiene menos dolor, porque hay un factor psicológico que entra en juego también. Pero bueno, la retención urinaria atenta contra eso. La recomendación es una restricción hídrica, intraoperatoria y postoperatoria, y tratar de hacer la mayor cantidad de procedimientos con anestesia local y sedación o bloqueos pudendos. Casi todos los pacientes, excepto el PPH o las fluxiones, los operamos de esa manera con anestesia local y sedación. El sangrado, sin duda, es la complicación que puede poner en riesgo la vida del paciente, al igual que vamos a ver más adelante el Fournier. Son las dos cosas que hay que evitar. El sangrado es bastante frecuente, pero es leve, sobre todo si uno hace técnica abierta, y con un reposo, una compresión local que uno le indica al paciente telefónicamente, pasa. Casi todos los enfermos nos llaman, nos mandan un WhatsApp: doctor, sangré un poquito cuando fui al baño. Eso es súper frecuente y yo no sé si lo considero una complicación. Ahora, el sangrado tardío, hay trabajos que hablan de hasta 2,4% de los casos, pero ronda el 1%, puede poner en riesgo la vida del paciente. Se debe a que a veces hacemos ligaduras de pedículos muy grandes que se escaran y se caen, o el paciente se constipa y hay un traumatismo al defecar y puede requerir ingreso a quirófano y nuevas cirugías en puntos hemostáticos. Entonces, el secreto para esto es hacer una buena hemostasia intraoperatoria. El doctor Prieto
de Mendoza me enseñaba cuando yo estaba con él que los pacientes que sangran salen sangrando del quirófano y en algunos aspectos tenía razón. Y los pedículos grandes, dividirlos, no ligarlos de una y utilizar sutura de reabsorción lenta. Por ejemplo, la polidiactina de reabsorción rápida a nosotros no nos gusta. El edema anal y la trombosis externa es súper común, a ninguno de nosotros que hacemos proctología nos asusta, pero yo he visto cirujanos generales que operan hemorroides y reoperan a un paciente a los 3 o 4 días porque tiene una trombosis o un paquete con edema. Realmente eso no hay que tocarlo, casi siempre mejoran, van a terminar tal vez con un glicoma luego, y el tratamiento es darle diosmina y nosotros utilizamos a la semana una dosis de corticoide de depósito que realmente anda muy bien, lo damos prácticamente de rutina a todos los pacientes. También se pueden utilizar agentes tópicos antihemorroidales. Absceso de herida. Se ve más en las técnicas cerradas, Ferguson, Parks, y en las anoplastías con colgajos. Habitualmente la resolución es espontánea, a veces hay que dar algún antibiótico oral y muchas veces en el consultorio con soltar un punto del surgel se drena y no pasa a mayores. En general, esa complicación suele dejar luego un fistulete, que es, digamos, la otra complicación que nombramos en el postoperatorio y que esa sí va a requerir una resolución quirúrgica, pero que es muy sencilla y se hace con anestesia local. Para prevenir el absceso de herida hay que realizar una adecuada limpieza de la herida durante la cirugía, lavado profuso y usar antisépticos, ¿sí? Impactación fecal, ya lo nombré al principio, ocurre a la semana, a 10 días. La mejor manera de prevenirla es, obviamente, una técnica adecuada, que no quede un ano estenótico a la salida de la cirugía, y segundo, en el paciente constipado, tratarlo desde antes de la operación para que tenga un tránsito intestinal fluido. Y acá el tramadol atenta contra esto, pero lamentablemente los opiáceos no los podemos suprimir por el dolor, entonces bueno, hay que tratar el opiáceo lamentablemente no es independiente de la dosis. Una dosis o 3 o 5 va a producir la misma constipación desde la primera vez, así que eso hay que manejarlo. La estenosis anal, bueno, acá se corrió el título, ¿sí? Habitualmente ocurre por grandes resecciones en donde no hay buenos puentes mucosos, ¿sí? Y una de las maneras de prevenirlo es que hayan puentes mucosos, que los pedículos no estén ligados al mismo nivel, ¿sí? Y a veces es conveniente, cuando son paquetes muy grandes, realizar algún tipo de colgajo o anoplastía y no un Ferguson, un Milligan ni Morgan solamente. Después, la fisura y los plicomas. La fisura tiene que ver con el dolor postoperatorio que genera una hipertonía anal. Habitualmente mejora con ansiolíticos, analgesia. Se puede utilizar nitritos o toxina botulínica. Raramente haya que operar esa fisura anal postoperatoria de una hemorroidectomía. Y los plicomas son la secuela de un proceso inflamatorio. Habitualmente no hay que hacerles nada, dar analgésicos, cremas antihemorroidales mejoran, y si en el futuro, pasado 2 o 3 meses, al paciente le molesta, con anestesia local se pueden resecar hasta en consulta. ¿Sí? La gangrena de Fournier, una complicación muy temida, gracias a Dios nunca hemos tenido un caso, tiene que ver con pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, y el hecho de tener una gangrena de Fournier tiene que ver por ahí con el hábito, con la técnica quirúrgica de curada, con qué paciente no operar muchas veces, y en el caso de que aparezca, porque haya intenso dolor, compromiso sistémico, signo de sepsis, hay que hacer una cirugía urgente, amplia, con debridamiento, ir hasta tejido sano, obviamente cubrir con los antibióticos de amplio espectro según la institución y los cultivos, y a veces es necesario hacer una colostomía en el caso de un ano flotante. Realmente una complicación muy temida. Y la incontinencia fecal tiene que ver en general o con una mala técnica o cuando se asocia esfinterotomías o fistulotomías a la hemorroidectomía, y hay que tener cuidado las personas de sexo femenino o que han tenido trauma obstétrico o que tienen incontinencia previa. Hay que ser muy cuidadosos al interrogar y ser cuidadosos en la técnica de no resecar el esfínter durante la hemorroidectomía, ¿sí? El granuloma de herida y el ectropion también. El granuloma de herida es una herida que no cura y con topicaciones en general mejora, y el ectropion es cuando hacemos un descenso mucoso mucho más abajo de la línea pectínea, entonces bueno, es importante tener ese reparo y no excederse en los descensos, ¿sí? Por último, para disminuir las complicaciones, les puedo decir que lo importante es una adecuada selección y examen anal, saber a qué paciente operar y qué técnica usar y cuándo hay que utilizar una técnica receptiva.
la antibiótico profilaxis adecuada, procurar una escasa contaminación intraoperatoria, lavar la herida que no quede con materia fecal cuando estoy haciendo un Ferguson, identificar y preservar los esfínteres, los colgajos y descensos mucosos, tener el reparo de la línea pectínea, en el colgajo no excederse y en el descenso mucoso no irse muy abajo y dejar buenos puentes mucosos para evitar la estenosis. Bueno, muchas gracias por su atención.